Si todo es relativo, ¿con qué calidad moral un escéptico puede llamarle inmoral al cristianismo? O sea, si no hay valores morales objetivos, ¿con qué calidad moral un escéptico puede decir que algo es inmoral? ¿Con qué calidad moral un escéptico puede decir que el cristianismo es inmoral? O sea, eso no tiene ninguna clase de sentido. La moral cristiana en su esencia no es arbitraria. La moral cristiana en su esencia se basa en el carácter de Dios. Repito, la moral cristiana en su esencia no es arbitraria. La moral cristiana en su esencia se basa en el carácter de Dios. Por ejemplo, se basa en la santidad de Dios, se basa en el amor de Dios, porque Dios es amor, y se basa en la justicia y en la misericordia de Dios. Repito, la moral cristiana se basa en el carácter de Dios, que está compuesto por su santidad, su amor, su justicia y su misericordia. Y esto lo vemos en algunos ejemplos bíblicos que quiero compartirles. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, verso 2, dice: sé santo porque yo soy santo. O sea, el motivo por el que debemos ser santos es porque el Dios al que servimos también lo es, ¿verdad? O sea, esa santidad obviamente no va a tolerar lo que es autodestructivo para el ser humano, ya sea de manera consciente o inconsciente, y ya sea de manera externa o de manera emocional, sentimental, psicológica, etc. Lo que daña al hombre y que se ve como una clara desobediencia hacia Dios, el Señor obviamente tiene que corregirlo. Él lo va a corregir. Entonces también la palabra de Dios dice que Dios es amor, y eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, verso 8. También la palabra de Dios habla en Salmo 85, verso 10, habla de la misericordia. O sea, la justicia de Dios y la misericordia de Dios convergen en la cruz. En la cruz de Cristo es donde se hace evidente que las dos pueden coexistir. Muchas personas critican una parte X del carácter de Dios, pero se pierden todo lo demás que compone su carácter. Yo he tomado 3 ejemplos: la santidad de Dios, el amor de Dios y la justicia y la misericordia. 4 ejemplos que componen el carácter de Dios prácticamente en todas las escrituras. Y en la cruz del Calvario es que vemos cómo tanto la misericordia como la justicia pueden converger en un solo hecho para darle a cada cual lo que se merece, ¿verdad? O darle a cada cual de acuerdo al carácter de ese Dios que es santo, amoroso, justo, pero también misericordioso. La cruz de Cristo representa armonía entre la verdad y el amor. Ahora bien, el que tilda al cristianismo de inmoral claramente no conoce el impacto histórico que ha tenido la moral cristiana a lo largo de la historia de la humanidad. Se está perdiendo de muchas cosas, está basado o está haciendo una crítica a priori de manera maliciosa y de manera muy tóxica, o no conoce la historia del impacto que ha tenido la moral cristiana en el trayecto de la humanidad por este mundo. Y quiero resaltar algunos ejemplos. Por ejemplo, lejos de que el cristianismo sea inmoral, la moral cristiana ha sido el mayor motor de transformación en la ética de la historia humana. Por ejemplo, cuando analizamos el concepto de dignidad universal del ser humano, claramente la dignidad universal del ser humano nace en las Escrituras. Cuando usted lee Génesis 1:26, la Biblia dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios hizo al hombre para que el hombre sea igual a él. Hay 3 términos clave en la creación del ser humano. Somos imagen de Dios, número 1. Somos semejanza de Dios, número 2. Y número 3, fuimos creados para señorear la creación. Diferente a cualquier otra cultura en la antigüedad, ninguna otra cultura o religión previa a la visión judeo-cristiana ha elevado la dignidad humana a un nivel inalcanzable como lo ha hecho el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos. Él dijo
hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que nosotros no somos menos, somos iguales a Dios. Pero también hay un pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28, donde Cristo dice que ya no hay, donde Pablo dice que ya no hay esclavos ni libres, que ya no hay hombre ni mujer, y que ya no hay griego ni judíos, sino que todos somos una nueva creación en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay espacio para el racismo en la visión cristiana, porque nuestra moralidad cristiana no nos lo permite. No nos permite rechazar a otros porque sean diferentes. Aquí el hombre o la mujer, el libre o el esclavo, el griego o el judío, valen lo mismo delante de los ojos de Dios. De hecho, cuando yo predico a personas que no son creyentes, yo uso mucho este ejemplo, porque yo siempre le digo a ellos que yo no soy más que ellos por ser pastor o por ser cristiano, porque la misma sangre que costé yo, la cuesta un inconverso o lo que se le llama un impío. Tanto un inconverso o un mundano como un creyente vale la misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y esa moralidad no viene de un compuesto social, viene del Dios de la Biblia, viene de la visión cristiana. Otro ejemplo es ese principio que acabamos de mencionar ahí en Gálatas 3:28, fue el principio que inspiró el nacimiento de los derechos humanos. El nacimiento de los derechos humanos surge de Gálatas capítulo 3, verso 28. Ese fue el fundamento. También vemos que la moral cristiana a nivel histórico fue promotora de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Aunque en la antigüedad la esclavitud era universal, cuando usted lee el verso 16 de la carta a Filemón, vemos al apóstol Pablo enseñando ahí que tanto el esclavo como el que es amo son hermanos en Cristo Jesús. Tanto el esclavo como el amo o el jefe o el dueño del esclavo son iguales delante de Cristo Jesús. En otra palabra, son siervos y consiervos, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, sin importar el estatus social o económico o académico, etcétera. Somos iguales gracias a la moralidad cristiana. O sea, que se cae de la mata señalarnos a nosotros, los cristianos, como inmorales, donde la moral cristiana ha transformado la manera en cómo se vivía y cómo se vive en el mundo en la actualidad. Otro ejemplo que quiero resaltar aquí es el valor de la mujer y del matrimonio. Cuando usted analiza el libro de Juan, San Juan capítulo 4, verso 27, o Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, vemos que Cristo o Jesús trató a la mujer con dignidad. No la minimizó, no la aisló, no le restó valor, no minimizó su potencial, no la puso al menos. Todo lo contrario, vemos mujeres trabajando en el ministerio de Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8. Mujeres que colaboraban en el ministerio de Jesucristo, que le servían de sus bienes, que eran colaboradoras, que estaban ahí colaborando con la causa del reino, ¿verdad? Y también vemos como Cristo en Juan capítulo 4 trató a la mujer samaritana. Así que también eso es un aporte que hace la moral cristiana a la sociedad del pleno siglo XXI. Otro ejemplo clave del impacto que ha tenido la moral cristiana a nivel histórico es la educación y la ciencia. La convicción de que el universo fue creado ordenadamente por un Dios racional inspiró a los pioneros de la ciencia moderna como Kepler, como Newton y como Pascal. En otras palabras, la ciencia y la educación nacieron en suelo cristiano, y ese es un aporte histórico de la moral cristiana en la vida humana. O sea, no podemos a priori repetir lo que otros dicen sin fundamento histórico, sin un argumento histórico, sin una evidencia real para categorizarnos
como inmorales, cuando Cristo fue un promotor. Cristo y los discípulos fueron promotores de la moralidad, pero de la moral que es correcta, de la moral que es objetiva, de la moral que tiene un estándar superior, y ese estándar superior es Dios, ese modelo superior es Dios. Y por último, me parece que este es el argumento más importante del aporte o de lo poderoso que es la moral cristiana, es el amor cristiano como cumbre, el amor cristiano como cumbre de la moral. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos mandó a amar a nuestros enemigos. Y el escéptico, como no entiende, dice que esto es irracional, dice que esto es imposible o que es incoherente. Más sin embargo, no existe una sola visión o una cosmovisión o ninguna cultura o ninguna religión previa a la visión judeo-cristiana que haya elevado la moralidad a un nivel tan alto como lo hizo el cristianismo, sobre todo en este punto. Amen a sus enemigos. Eso claramente está revelando lo poderosa que es nuestra fe. Eso está revelando que nuestra fe no es fanática. Eso está revelando que nuestra fe es muy sólida y muy poderosa y muy coherente, porque está por encima de los sentimientos y está por encima de las emociones y está por encima de amar por conveniencia. Obviamente, si lo basamos a nivel solamente sentimental, es imposible amar a un enemigo. Pero aquí no está hablando de amar de manera subjetiva o de amar de manera circunstancial. Aquí está hablando de que debemos amar por fe. O sea, en otra palabra, amamos para agradar a Dios. Amamos por honrar a Dios. Pero es bueno que ustedes sepan que no amamos a nuestros enemigos sencillamente porque Jesús nos lo pidió. Amamos a nuestros enemigos porque ese fue el ejemplo que Él nos dio. Ese fue el ejemplo que Él demostró. Incluso en la cruz del Calvario oró por sus enemigos. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y lo mismo vemos en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús vio a Judas por última vez, lo vio en el momento que Judas lo estaba traicionando literalmente. Y cuando lo vio cargado de compasión, le preguntó: amigo, ¿a qué vienes? ¿O a qué has venido? Aquí no vemos una pregunta prejuiciosa. Aquí no vemos una pregunta llena de reproche. Aquí no vemos una pregunta cuestionadora. Aquí estamos viendo una pregunta compasiva. Amigo mío, ¿a qué has venido? En otra palabra, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te pasó? Es como si fuera una pregunta cargada de dolor, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de ejemplo que tenemos nosotros en las Escrituras y es nuestra base para nosotros amar a nuestros enemigos. O sea que no es una poesía o no es una filosofía hueca, es un principio que tiene un modelo práctico que lo vimos en Cristo y también lo vimos en los discípulos de Jesús. Amaron a sus enemigos porque vieron el ejemplo a primera instancia de Jesús, pero también porque Jesucristo lo ordenó. Así que no creo que haya necesidad de seguir hablando más acerca de este tema, porque la historia está ahí y la historia no puede ser editable ni manipulable. La moral cristiana ha contribuido a que tengamos hoy en día una sociedad en donde podamos elegir hacer el bien y hacer lo correcto, porque hacer lo correcto es correcto, valga la redundancia. Así que bendiciones y nos vemos en un próximo video. Shalom.